Ok, hermanos, la palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El día de hoy, hermanos, gracias a Dios empezamos el capítulo 5 de Primera de Corintios. Rápidamente recordemos que al finalizar el capítulo 4, sí, que tema central del capítulo 4 fue de Pablo reafirmando su autoridad sobre la congregación en Corinto. Pablo básicamente diciendo que él fue su padre espiritual, fue el que los guió a Cristo, que él solamente era responsable ante Dios y que en poco estimaba o que poco le importaba el juicio que los corintios o cualquier tribunal humano hiciera de él, que aún ni él mismo se juzgaba, porque el único que era digno de juzgarlo era aquel que sabía todas las cosas, era aquel ante el cual no hay nada escondido, era aquel que sabe todas las cosas. Amén. Pablo termina el capítulo 4 con un par de preguntas. Y hicimos una reflexión la semana pasada. Pablo les dice, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Como apóstol de Cristo Jesús, Pablo tenía la autoridad para disciplinar. Pablo tenía el llamado del Señor. Como dijimos, hay dos cosas que se esperan de toda persona que ha sido llamada para el liderazgo, para el pastoreo, para la enseñanza, para, en este caso, el apostolado del apóstol Pablo. Hay dos expectativas, dijimos, de todo líder dentro de la iglesia. Una es cuidar de las ovejas, ¿sí? Enseñar a las ovejas. Y la otra es guardar la pureza de la iglesia, que es donde entra la disciplina dentro de la iglesia. Es algo de lo que vamos a ver esta tarde. Entonces Pablo básicamente les estaba diciendo, ustedes elijan cómo he de venir a vosotros, como un ayo, dijimos lo que era un ayo, pedagogo, ¿sí? Era alguien al cual se le pagaba o se le encargaba la tarea de cuidar a los hijos del amo, ¿sí? Usualmente eran esclavos aquellos pedagogos que se encargaban de eso, o que venga como su padre espiritual, con un espíritu de amor y de mansedumbre. Ustedes eligen cómo quieren que venga. Si desean que venga con amor y mansedumbre, recuerden que cerramos, hay algunas cosas que tenemos que corregir. Era el mensaje de lo que viene en los siguientes capítulos. Entonces, ¿por qué no me acompañan a los primeros 5 versículos del capítulo 5? Les he de ¿cómo se dice? Confesar que inicialmente pensaba dar 13 versículos, los 13 del capítulo 5, pero el plan del Señor era muy diferente. Entonces vamos a ver los primeros 5, amén. Dime un amén cuando estén ahí. Ok. Palabra de Dios dice así, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amado Padre, le damos gracias, Señor, porque nos permite una semana más estar reunidos aquí, Señor, para ser ministrados por su Espíritu a través de la palabra, Padre. Pedimos, Señor, que usted prepare los corazones
para que, Señor, el mensaje que quiere dar a cada uno de los que estamos aquí llegue y encuentre tierra fértil, Señor, y dé fruto abundante. Porque se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, esta serie de estudios, hermanos, la hemos titulado, la serie de estudios en Primera de Corintios, la santificación de la iglesia. ¿Sí? La santificación de la iglesia. Esa ha sido una pasión mía desde que el Señor me salvó. ¿Sí? Porque entre más te acercas tú al Señor, mayor convicción tienes de tu pecado. Mayor necesidad tienes tú de lidiar con tu pecado, porque te das cuenta quién es Él y quién eres tú. Entonces, ¿quién de ustedes aquí, levante las manos honestamente, ha estudiado el libro de Levítico? Como 2 o 3 personas nada más. Y se entiende, es un libro difícil de leer. Hasta cierto punto es un libro fastidioso de leer. El gran problema que tenemos los cristianos del Nuevo Testamento, pues no había cristianos del Antiguo Testamento. El gran problema que tenemos los cristianos es que no entendemos para nada el mensaje central del libro de Levítico. Y por eso se nos hace difícil y por eso se nos hace cansado, por eso se nos hace fastidioso estar estudiando ese libro. Entonces, ¿cuál es el mensaje central del libro de Levítico? El mensaje central del libro de Levítico es: Dios es santo. ¿Sí? En el libro de Levítico, Dios enseña a su pueblo qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer, cómo beber, ¿sí? Les dice y les está enseñando todas esas cosas para mostrarles su santidad. Dios es santo. ¿Alguien está sorprendido por ese enunciado? Dios es santo. Primera de Pedro 1, 15, 16 nos dice: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces, Levítico nos enseña en detalle extremo, es extremadamente detallado todas las preparaciones que se debían de hacer para acercarse a Dios. ¿Sí? Había toda una serie de leyes, de reglas que las personas deberían de seguir antes de poder presentarse ante el Señor. Dios, a través de todas estas reglas, está enseñando a su pueblo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es puro, lo que es impuro, lo que es sagrado, lo que es impío. A través de todo esto. Y una vez más, el mensaje central es: Dios es santo y alguien que es impuro no puede venir ante Él. No puede presentarse ante Él. De hecho, aquellos que han estudiado el libro y los que no, deben de saber que había reglas en las cuales si tú eras declarado por el libro de Levíticos como impuro, tenías que pasar tiempo fuera del campamento, tenías que pasar fuera o de la ciudad, dependiendo de qué etapa estamos hablando de la historia de Israel, tenías que pasar el tiempo de tu purificación. Por ejemplo, si la mujer en el tiempo de su periodo se le consideraba como impura, tenía que pasar ese tiempo aislada. Y después de que pasara ese tiempo de purificación, tenía que pasar por una serie de lavamientos para poder entonces presentarse ante el Señor. ¿Sí? No podía presentarse ante Dios, no podía adorar a Dios hasta que pasara por todo ese proceso de limpieza, todo ese proceso de lavamiento, de purificación. ¿Sí? Y me recuerda el caso, no sé si recuerdan ustedes, cuando el arca estaba fuera de Israel, que David decide mover el arca de regreso, ¿sí? a la ciudad, y manda o va a traer el arca. El arca viene en unos bueyes, en una carreta, y al pasar por un declive, el arca se iba a caer. Entonces hay una persona que se llamaba Usa. Usa, al ver que el arca se va a caer, la toca para detenerla y el Señor en ese momento lo mata.
todos pudiéramos decir, ¡hey! Pero él quería hacer una cosa buena. Él no quería que el arca cayera. Pero el Señor es santo. Y el Señor dijo que nadie toque las cosas sagradas porque morirán. Había reglas estrictas de quién podía hacer qué y quién no podía hacer qué. Dios es santo. Y ese es el mensaje central del mensaje de esta noche. Dios es santo. Números 4:15 decía, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. No importa qué tan inocente era la acción, no importa qué tan buena propósito tenía la acción, el Señor dijo, no toquen las cosas sagradas porque morirán. He aquí yo soy Jehová y era santo. El Señor es santo. Amén. Entonces, de acuerdo a un consenso de estudiosos de la palabra, el propósito de ese acto contra Usa era ¿qué? Mantener la idea entre el pueblo de Israel de la santidad de Dios. Y que nadie se puede acercar a Él en sus propias condiciones, en sus propias reglas. La única manera que nos podemos acercar a Dios es de acuerdo a como Él lo diga. ¿Sí? De acuerdo a como Él lo diga. Y esto crea ¿qué? Temor. Si recuerdan leer el Viejo Testamento, usualmente leen una frase seguida. Y esa frase es, y todos tuvieron temor del Señor. Y todos tuvieron temor del Señor. Y todos tuvieron temor del Señor. ¿Qué es lo que falta hoy en día en la iglesia, hermanos? Temor del Señor. Y por eso ahorita estamos en una época de declive tremenda. ¿Sí? Entonces, todo esto hacía el Señor ¿para qué? Para recordarle a su pueblo que Él era santo. Que era inaccesible a ellos a menos que se acercaran a Él de la manera que Él decía. De otra manera no había forma que se acercaran a Él. Ahora en el Nuevo Testamento es diferente para nosotros, amén. Sí, no necesitamos observar toda una serie una lista de reglas, de leyes para poder venir a su presencia. Podemos venir a Él por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio y nuestra unión con Cristo Jesús. Podemos venir a la hora de la necesidad, podemos venir a la hora de querer adorarle, darle gracias por algo que Él hizo, adorarle por quien Él es, ¿sí? No necesitamos seguir todo un proceso, ¿sí? De purificación, de lavamiento, simplemente venimos a Él. Y dice la palabra en Hebreos que podemos venir a Él con denuedo, ¿sí? Podemos venir a Él sin ningún miedo. Todos temían al Señor, ahora podemos venir a Él sin ningún temor. Aún como cristianos, hermanos, y no les voy a pedir que levanten su mano, pero todos pecamos. Y algunas veces pecamos gravemente. ¿Sí? Pero aún así podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, perdóname. Reconozco que te he fallado. Límpiame, Señor. Y como dijo el profeta David, ve si hay camino de perversidad en mi corazón. Examina mi corazón, Señor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos acepta de regreso en su presencia. Amén. Entonces, el gran problema para los creyentes del Nuevo Testamento es que hay un peligro grande que existe actualmente. ¿Y cuál es? Como tenemos ese acceso irrestricto debido a Cristo Jesús, ya no tememos de Dios. Ya nadie piensa en la santidad de Dios. ¿Sí? Tomamos su silencio ante nuestra actitud como permisividad, como que nos da permiso de seguir actuando como estamos actuando. ¿Sí? Como que ¿hizo qué? Sí, voy a seguirle, al cabo, pues, si Él no dice nada, si Él no me hace nada. Miramos en el Antiguo Testamento cómo Él terminaba la vida de la gente, cómo Él mataba a gente. Sí, pero en el Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones, como en el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? No vemos eso.
Entonces eso nos ha llevado a olvidarnos de la santidad de Dios. Algo que nunca se nos ha enseñado, o muy pocas veces se nos ha enseñado, es que nuestro Señor es un fuego consumidor. Y es más, los creyentes del Nuevo Testamento a veces hasta nos ofendemos cuando decimos que el Señor es un fuego consumidor. Cuando decimos que el Señor, ¿sí?, juzga. Cuando decimos que el Señor disciplina. Muchos dicen, ese no es mi Dios. Mi Dios es amor. ¿Sí? Mi Dios no castiga. Mi Dios es misericordioso. Mi Dios es lleno de gracia. Que es correcto, pero dejan el otro lado de la ecuación sin mencionar. Mi Dios es un Dios santo. Mi Dios es un Dios justo. ¿Sí? Que no puede estar ante la presencia del pecado. Como cristianos, al tener ese acceso irrestricto, se nos ha olvidado ese temor reverente que tenemos que tener de Dios. Se nos ha olvidado. ¿Sí? Ya no pensamos ni siquiera en la santidad de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que la ira de Dios, porque Dios tiene ira. La ira de Dios es nada más que la evidencia de la justicia, de la santidad de Dios. Esa era la forma que Dios expresaba su santidad en el Antiguo Testamento, a través del juicio, a través de la ira. ¿Sí? La ira de Dios no es nada más que la representación visual de la santidad de Dios. No lo vemos ya usualmente y por eso decimos, it's okay. But it's not okay. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios inaccesible por nosotros mismos, por méritos propios. Es el mismo Dios que solamente por nuestra unión en Cristo Jesús podemos venir a Él. Pero es el mismo Dios que vemos en el Antiguo Testamento matando 20 y tantos mil en una ocasión, ¿sí? Terminando la vida de pueblos enteros, mujeres, niños, animales. Es el mismo Dios, ¿sí?, que es un Dios de ira, que es un Dios, un fuego, ¿sí?, consumidor. Pero se nos ha olvidado. Hebreos 12:29, como les digo, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Les decía que nuestro Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. En este momento, en gloria, están cantándole al Señor, están adorándole al Señor. Los ángeles, los redimidos, están cantándole al Señor. Y solamente hay un atributo que ellos cantan del Señor. No dicen, el Señor es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. O el Señor es omnisciente, omnisciente, omnisciente. No. Simplemente dicen, Dios es santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Solamente es el único atributo del Señor por el cual el Señor es adorado en alabanza que nos enseña el libro de Apocalipsis. Varias denominaciones, hermanos, nacieron de ese reconocimiento en un tiempo específico. Muchas denominaciones, iglesias, regresaron a reconocer la santidad de Dios. Y ese reconocimiento y ese entendimiento de lo que es la santidad de Dios ha llevado a grandes movimientos dentro de la iglesia. ¿Quién conoce aquí la denominación de la iglesia del Nazareno? Esa iglesia nació de un movimiento de santidad. Es un movimiento de reconocer la santidad de Dios. Pero desafortunadamente estos movimientos terminan viéndose al otro extremo. Van de
someterse, de reconocer la santidad de Dios, de querer vivir de acuerdo a ese conocimiento, a otro extremo que es donde se vuelven totalmente rígidos, legalistas. ¿Sí? Que fue lo que pasó exactamente con los fariseos. Entonces el cristiano usualmente se mueve en esas dos realidades, aunque más en la otra que en esta. Pero desafortunadamente el cristiano promedio ni siquiera piensa en la santidad de Dios, ni siquiera entiende cuando decimos que Dios es santo. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿se han preguntado por qué el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento actúa tan diferente con su pueblo? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Porque inclusive hay herejías allá afuera, hermanos, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es uno, que el Dios del Nuevo Testamento es otro. Y hay mucha gente que se suscribe a esa doctrina hereje. La diferencia es que Dios sigue siendo el mismo Dios, que no puede estar en la presencia del pecado. Y los creyentes del Antiguo Testamento no estaban en Cristo Jesús. No podían presentarse a Él unidos a Cristo Jesús. Entonces el Señor demostraba su santidad por medio de castigo, por medio de muchas veces. ¿Cómo es que el Señor se detiene hoy en día de hacer lo mismo con nosotros, creyentes del Nuevo Testamento? ¿Alguien? La razón por la que el Señor se detiene de hacerlo es porque Él ya lo hizo en la cruz. El Señor ya lo hizo en la cruz. Puso toda la ira de su santidad en Cristo Jesús. En ese momento todo aquel elegido es unido a Cristo Jesús y el Señor nos ve a través de Cristo Jesús. Yo sería injusto demostrarnos iras a aquellos que estamos unidos a aquel que ya pagó, que ya satisfizo esa ira. Por eso se dice que el sacrificio de Cristo Jesús fue propiciatorio. Una de las características de su sacrificio es que es propiciatorio. Y propiciatorio quiere decir que satisfizo 100% las demandas justas de Dios. Entonces no es que Dios no muestre su santidad hoy en día, lo que pasa es que Él ya la mostró y la satisfizo completamente en la cruz a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, con esto como background, con esto, conociendo ya todo esto, el propósito del libro de Primera, porque alguien me pudiera preguntar, ¿por qué estamos hablando de Levítico? Si estamos estudiando Primera de Corintios, que el mensaje es el mismo. Pablo está buscando la santificación de la iglesia. Pablo empezó desde el capítulo 1 a listar todas esas cosas que estaban siendo un tropiezo o estaban dando mal testimonio sobre la santidad de Dios a través de la no santidad de la iglesia. Entonces Pablo empieza en el versículo 1 y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Santiago 3:16 dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Qué estuvo hablando Pablo capítulos 1, 2, 3 y 4? Divisiones. Santiago nos dice que donde hay divisiones, rivalidades, envidias, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Hay dos problemas aquí que Pablo está listando, o los está amonestando por dos problemas. Uno, porque había fornicación, ¿sí?
No quiere decir, porque muchos se confunden y dicen, es que estaba este cuate y este cuate es el del que está hablando Pablo en específico. No. Pablo está diciendo, en la iglesia hay fornicación. La iglesia se conoce porque hay fornicación. Y es tal el grado de perversión que hay uno entre ustedes que está cometiendo fornicación de un tipo que ni entre los gentiles se nombra, pues este ha tomado la mujer de su padre. Entonces, no solamente está hablando de él en específico, Pablo los está amonestando como congregación, porque era sabido y le llegó hasta Éfeso, donde Pablo estaba cuando escribe esta carta, que había fornicación, que lo que caracterizaba, una de las cosas que caracterizaba a la iglesia de Corintio, es que había fornicación. Recuerdan que dijimos que el gran problema de Corintio es que no solo que la iglesia estaba en Corintio, sino que Corintio estaba en la iglesia. Y dijimos que Corintio era caracterizada la ciudad por una gran maldad. ¿Sí? Y los corintios se habían traído todo eso con ellos para dentro de la congregación. Entonces Pablo les dice, hay fornicación y de tal grado o de tal tipo que ni entre los gentiles, que quiere decir los incrédulos, los no salvos, ni entre ellos se menciona. ¿Sí? Entonces, Pablo tiene dos cosas que tiene que tratar aquí. ¿Sí? Y más adelante lo va a hacer él. ¿Sí? Pero primeramente dice, hay algo malo aquí. Hay fornicación, número 1, y número 2, de un grado extremo. Sabemos que la palabra dice que los fornicadores no heredarán el reino de Dios. Entonces, Pablo les dice, hay que corregir esto, tenemos que corregir esto. Pero específicamente habla sobre el caso de este varón que está cometiendo un tipo de fornicación que era despreciable hasta entre los gentiles. Ha tomado la mujer de su padre. Ahora, debaten los comentaristas entre si habla solamente de una relación sexual con esta mujer o si se casó o era esposo ya de esta mujer. Entre los argumentos que presentan uno y otro caso es el hecho de que la frase tiene la mujer de su padre o tiene la mujer, es una frase que se usa continuamente en el Nuevo Testamento para decir o hablar de alguien que se casó con otra persona. ¿Sí? No te es permitido tener a esa mujer. O fulano de tal tomó a esa mujer. Y están hablando, era una frase contemporánea para describir la relación matrimonial de dos personas. Entonces, Pablo tiene que lidiar con esto. Pablo tiene que lidiar, ¿sí? No solo con el hecho de que esto está ocurriendo dentro de la iglesia. Y no nos escandalicemos, hermanos. Porque si vamos a las iglesias de hoy en día, está pasando eso y más. ¿Sí? Y no solamente entre los asistentes, entre los líderes también. Entonces no nos escandalicemos. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo les dice. O sea, se debieron haber entristecido. ¿Sí? En lugar de responder de la manera que lo hicieron. Entonces, Pablo ha recibido un asunto de incesto. Algunos pudieran decir, bueno, no era su mamá, entonces ¿cómo puede ser incesto? Para las leyes y las costumbres de ese entonces se consideraba una relación incestuosa, aunque no estuvieran relacionados por sangre como se toma hoy en día. Y esto demostraba una cosa y le daba en la torre al orgullo de los corintios. Sabemos que los corintios, una de las cosas en que se demostraba su carnalidad era en su orgullo. ¿Sí? Esto entonces da en la torre a su orgullo. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué dice de ellos esta actitud? Número 1, que no eran honorables, como Pablo se los dijo irónicamente en el capítulo pasado. ¿Sí? Pablo tenía entonces todo derecho de venir a ellos como un ayo.
como alguien molesto, como alguien con la vara para corregirlos por lo que estaba pasando dentro de la congregación. Pablo expresa horror. El griego es más expresivo que el inglés o el español, y él está expresando conmoción, está expresando asombro, no del bueno, del malo, y está expresando horror por el descaro de la inmoralidad de esta persona, ¿sí? Y el hecho de que era un cristiano. Era algo verdaderamente notable, positivamente hablando. Pablo usa la palabra porneia, ¿sí? Para decir fornicación, porneia. ¿Qué palabra les suena en el español? Pornografía. En el Nuevo Testamento esa palabra se usa para describir todo tipo de perversidad sexual, de inmoralidad sexual. Entonces Pablo dice, hay una porneia dentro de la iglesia que ni entre los gentiles se muestra. Entonces este varón tomó la mujer de su padre, ¿sí? Y esto me recuerda, no sé si recuerdan ustedes, cuando Absalón se levanta y se rebela en contra de David. David, con tal de no pelear con él, sale huyendo de Jerusalén. Y para demostrar el desprecio de Absalón con su padre, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre, en público, en la plaza pública. Entonces me recuerda mucho como algo tan perverso que estaba sucediendo dentro de la iglesia en Corintio. Sabemos por Romanos 1, 1 de Tesalonicenses 4, que Pablo despreciaba en sobremanera la inmoralidad sexual de los gentiles. ¿Sí? Y esto lo hacía aún más abominable a los ojos de Pablo, lo que estaba pasando en Corintio. Pablo detestaba realmente la actitud inmoral de los gentiles. Y lo vemos una vez más en Romanos y en Primera de Tesalonicenses. Entonces esto lo hacía aún todavía peor. Pablo no estaba exagerando, hermanos. ¿Sí? Ese pecado de incesto, esa relación de incesto, era condenado por inclusive las leyes de la época. Estaba prohibido, ¿sí? So pena de muerte. Al igual que nos lo dice el libro de Levíticos, que aquel que tenga la mujer de su padre es merecedor de pena de muerte. Versículo 2, Pablo les dice, y ustedes están envanecidos, ¿no se debieron haber lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sí? No solamente era grave el hecho de que estuvieran permitiendo que estuviera pasando eso dentro de la congregación. ¿Sí? Pablo usa la palabra pusió para decir que estaban envanecidos. ¿Qué significa esta palabra? Que estaban orgullosos, que estaban vanidosos, envanecidos y engreídos de que algo así estuviera sucediendo. No sé si les recuerda el mes del orgullo, ¿sí? Que se celebra hoy en día en muchos países. Pride Month. Esa era la misma actitud que los corintios estaban enseñando. No solo no se habían escandalizado por eso, sino que estaban orgullosos de lo que estaba sucediendo. Pero una vez más, hermanos, ¿por qué nos escandalizamos si lo estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántas congregaciones casan homosexuales hoy en día? ¿Ordenan homosexuales hoy en día? Que es totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Y estas denominaciones, ¿sí? Se jactan de ser tolerantes. Se jactan de ser llenas del amor, llenas de amor como Cristo Jesús.
No es mi punto dar un mensaje político y no lo voy a hacer, pero me gustaría preguntar, ¿cuántos cristianos están felices por votar por el partido que es el partido del anticristo? Un partido el cual su política es muerte de infantes, mutilación de infantes, ¿sí? Homosexualidad, transexualismo. ¿Cuántos cristianos están felices de hacer eso? ¿Cómo pueden justificar apoyar eso? Entonces no nos escandalicemos y aprendamos. Se sienten muy orgullosos de ser tolerantes y progresivos. Deberían de tener temor y terror que darán cuentas al Señor. Dice Pablo, ¿no deberías más bien haberse lamentado? ¿No se deberían de haber lamentado? ¿Sí? La palabra que usa Pablo para lamentar es panteo, que significa afligirse, llorar, lamentarse. El diccionario Strong's lo define como un dolor evidente, tan severo que toma posesión de la persona entera. Pablo les dice, debieron haber llorado, debieron de haberse dolido, se les debió haber molido el corazón de que estaba sucediendo esto con este hermano. Y en lugar de hacer eso, les dio orgullo. En lugar de haber confrontado ese pecado, andaban con el cuello alzado. No sé si recuerdan, si alguien ha estudiado el libro de Nehemías, ¿sí? Empieza el primer capítulo y dice que Nehemías recibe noticias de su hermano Hananí, ¿sí? Le pregunta acerca de la situación de los judíos que se habían escapado, que se habían quedado, ¿sí? de la cautividad. Y las nuevas no fueron buenas. Las buenas que le dieron fue, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces Jeremías declara, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y lo maravilloso de este capítulo, hermanos, es que él documenta la oración que él hace al Señor. Documenta la razón por la cual él se dolió, porque él fue en duelo en presencia del Señor. Y esto es lo que él dice en el versículo 5, capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y continúa la oración de Nehemías. Nehemías se compulge de corazón. Nehemías entiende que lo que está pasando es por el pecado de su pueblo. Y él se duele, y él llora, ¿sí? Y va ante el Señor a confesar ese pecado. Esa es la actitud que Pablo esperaba de los corintios. Esa es la actitud que Dios espera de todos los que estamos sentados aquí. Que al ver toda la basura que está pasando dentro de la iglesia de Dios nos compulgamos. Vayamos ante el Señor, oremos, confesemos, nos arrepintamos para que el Señor nos restaure. Sin embargo, ese no era el caso. Dice Pablo, si hubieran tenido la actitud correcta, hubieran removido a ese malvado de entre ustedes. Pero su arrogancia, su orgullo los había cegado de tal manera que no reconocían lo que estaba haciendo ese hermano como un pecado grave. Estaban ciegos ante la gravedad de ese pecado. Y
ante su situación también. No miraban el pecado del hermano, pero tampoco miraban el de ellos. Ahora, de la mujer no se dice nada, solamente de el varón. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente la mujer no era creyente. Más adelante Pablo les dice que a nosotros no nos toca juzgar a los de afuera, que esos son de Dios. Que a nosotros nos toca juzgar a los de adentro, no a los de afuera. Entonces, muy probablemente sí, la mujer no era cristiana, ¿sí? Levítico 18:8, como dije, no tendrás relaciones con la esposa de tu padre porque sería deshonrar a tu padre y acarreaba la pena de muerte. Y además había una maldición para aquel que hiciera tal cosa. Y esa decía que su nombre sería borrado de la historia del pueblo de Israel. No había nada más horroroso para un israelita que les dijeran que su nombre iba a ser borrado de la historia de Israel. El Señor prometía, es reo de muerte y su nombre será borrado de Israel, de entre los hijos de Israel. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Es el mismo Dios santo, es el mismo Dios que muestra su ira en contra de la maldad. Sus leyes, hay unos que dicen, estamos en la era de la gracia. Las reglas del Señor, las reglas morales del Señor, la ley moral del Señor sigue en pie. ¿Amén? Amén. La mayoría dijo amén. Versículos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, todo aquel que ha consultado comentaristas sabe que hay una cosa que siempre es cierta entre los comentaristas. Siempre es cierto esto entre los comentaristas, que nunca están de acuerdo. Si hay un tema, va a haber 32 posiciones diferentes. En estos 3 versículos, todos están de acuerdo. 100% de ellos están de acuerdo que son 3 de los versículos más difíciles de entender dentro de la Escritura. La sintaxis, la gramática que Pablo usó es muy difícil de leer, número 1, y número 2, de interpretar. Hay diferentes posiciones, inclusive si el verbo está aquí, está hablando de esto o está hablando de aquello, es difícil, pero el mensaje es sencillo. El mensaje no es difícil, es difícil leer, porque esta es una oración nada más. Estos 3 versículos en el original es una oración. Sí, por eso los leí juntos, estos 3. ¿Por qué? Porque es una sola oración del apóstol Pablo. El punto que es claro: he determinado entregar a este hombre a Satanás. Ese es el punto de estos 3 versículos. Pablo los reprende, ¿por qué? Porque está pasando, porque todo el mundo ya se enteró de lo que está pasando dentro de la iglesia. Después los reprende con su respuesta ante lo que está pasando, ¿sí? Ahora viene la solución, o cómo deben de abordar ese problema, o ese pecado. Y Pablo básicamente está diciendo, ya he juzgado el asunto y he determinado que de este hombre debe de ser entregado a Satanás. Pablo, en contraste a los corintios, toma una decisión rápida, firme, determinante. Pablo no da lugar a ninguna negociación. Pablo no da lugar a, si hablamos o si decimos. Pablo inmediatamente dice, ya he juzgado yo este asunto. El tal debe de ser puesto fuera de la congregación. ¿Qué significa Pablo? Dice que Pablo estaba presente por medio del Espíritu. Pablo no estaba obviamente físicamente con ellos. Pablo dice, en el Espíritu, junto con ustedes, ya he juzgado este asunto. ¿Qué significa?
Probablemente lo mismo que dijo en Colosenses 2:5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes. Otros comentaristas dicen, bueno, como tenemos una unión con Cristo Jesús, y Cristo Jesús está en todas partes, y además Él dijo, y este es el contexto correcto, que no hacemos violación a las leyes de interpretación, el contexto de estos 3 versículos es disciplina. Dentro del contexto de disciplina en Mateo 18, el Señor dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces Pablo muy probablemente quiso decir, como están reunidos, ¿sí? El Señor literalmente está entre ustedes, porque así lo dijo Él, que iba a estar entre ustedes donde estuvieran 2 o 3 en el contexto, en el proceso de disciplina. Como estoy unido, mi espíritu está unido al Espíritu de Cristo, yo también estoy entre vosotros. Esa es una de las posiciones que más acarrea aceptación dentro de los comentaristas. ¿Qué es lo que decía? ¿Sí? ¿Qué es lo que decía o lo que significaba, lo que quería decir Pablo acerca de esto? Comentarista Gordon Fee nos dice, esta carta desde luego comunica su palabra profética para ellos en este asunto. Por lo tanto, Pablo piensa que la lectura de la carta en medio de la iglesia congregada es la forma tangible en que el Espíritu comunica su ministerio profético apostólico en medio de ellos. Básicamente lo que dice este comentarista también es que por medio de su carta Pablo se hacía presente en medio de la congregación. Ok, entonces Pablo les dice, Pablo empieza, sí, ya juzgué este asunto. Pablo usa una frase o una palabra que es muy enfática en el original y es la palabra ego. Es la misma palabra que usó el Señor, ego en mí, yo soy. Usa Pablo ego. ¿Sí? Donde él está enfatizando, ¿sí?, que él ya había tomado esa decisión. Dice yo. Ahora, Pablo había tomado esa decisión, pero no era su prerrogativa o no era correcto que él solo llevara a cabo esa acción. Una acción de disciplina, Pablo entendía que debe de ser tomada por una acción tan determinante como en este caso de echar a alguien de la congregación, debe ser tomada por la congregación. No puede ser tomada por una persona o por 2, 3, 4 personas, tiene que ser tomado por la congregación. Por eso Pablo involucra a toda la congregación. ¿Sí? Esto no es cuestión de agendas, no es cuestión de una persona, de 2 personas, es cuestión de la congregación. Es en un caso tan extremo que es el último recurso de echar a alguien de la congregación. Amén. Entonces, Pablo dice, yo ya tomé esa decisión. Entonces, la acción tenía que ser llevada a cabo ¿por quién? Por los corintios, no por Pablo. Pablo no estaba ahí. Además de eso, él era un miembro de la congregación en Corinto. ¿Sí? Y esto es lo que nos trae a una de las complejidades de este versículo. La frase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo puede ser usada de 3 maneras diferentes. 3 maneras diferentes. La primera, reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y tercera, he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no hay un consenso en cuanto a cuál de estas 3 formas de usar esa frase es la cual Pablo tenía en mente cuando Pablo le escribe. La gramática no da una respuesta clara. Obviamente dicen algunos, reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sería redundante porque siempre que nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera, de decir que aquel hombre hizo estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sería todavía más locura.
pensar que alguien hiciera un pecado tan grave en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la mayoría de ellos creen que la más apropiada y la más probable que fuera la correcta es cuando Pablo dice, que Pablo estaba diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he juzgado a que tal cosa ha hecho. Y esto tendría conexión o tendría sentido con Mateo 18:20. ¿Por qué? Porque dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, tomarlo de esta manera no haría violencia al resto de la Escritura. Pablo dice: el tal, y esta es la resolución para esta persona, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es otra frase que es difícil. ¿Qué significa entregar a una persona a Satanás? ¿Qué significa? Realmente lo estamos agarrando y se lo estamos llevando y decimos: here, aquí está fulano de tal que estaba en incesto. ¿Qué significa que lo entregaron a Satanás? Pablo usa esta misma imagen en 1 de Timoteo 1:20. Dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué es lo que tiene Pablo cuando dice: entréguenlo a Satanás, que sea entregado a Satanás? Lo más probable que esto significa, lo casi universalmente aceptado por la mayoría, es que significa echarlo de la congregación. ¿Sí? Recordemos que en esos tiempos, hermanos, no había como hay hoy. Hoy echas a alguien y se va a la que está ahí en la esquina, ahí en la Magnolia y la Adams, o por otras que están por allá por Cajalco o por otro lado. Hay muchas. No es algo tan grave como como en ese entonces, que si te salías de esa congregación, you were done. No había otra. Podía haber varias casas, pero era una congregación además. Entonces era algo grave. ¿Qué significa entregarlo a Satanás? Como les digo, lo más probable o lo que es más aceptado es que es sacarlo, ¿sí?, del fellowship, de la hermandad, del compañerismo, de la protección del cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes, hermanos, que una de las razones principales por las cuales el Señor dice no dejen de congregarse a través del escritor de Hebreos? Hay bendición en estarnos congregando. Hay protección del Señor. Dice que, qué delicioso y agradable es donde los hermanos convivan juntos en armonía. Ahí manda el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces Pablo lo más probable que está diciendo es: échenlo fuera de la congregación, quiten ese velo de protección que el cuerpo de Cristo, por medio de oraciones, por medio de cuidado, tienen sobre este individuo. ¿Quién está en control del mundo, hermanos? Básicamente Pablo está: échenlo fuera. Quítenle el velo, el cerco de protección que tiene el cuerpo de Cristo alrededor de él. Pero algo que es importante, ¿sí?, de notar es: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo tenemos que echar fuera? Y ahí es donde fallamos muchos líderes, hermanos. Y también fallamos muchos padres cuando disciplinamos. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con el propósito correcto. El propósito de toda disciplina debe de ser ¿qué? El restablecer. El eliminar una conducta pecaminosa para restablecer, no para destruir. ¿Sí? Y ahí es donde fallamos, porque no tenemos la mentalidad de Dios. ¿Recuerdan ustedes por qué Moisés no entró a la tierra prometida?
Porque Moisés mal representó al Señor enfrente del pueblo. El Señor le dijo, yo no te dije que golpearas la piedra, te dije que le hablaras. Este pueblo cree que estoy enojado con ellos, yo no estoy enojado con ellos. Propósito de la disciplina es restaurar. ¿Sí? El propósito es regresarlo a la hermandad, a la unión, a la comunidad de creyentes. No es destruir su espíritu. No es destruir a la persona. Es restaurar a esa persona. Es que por medio de separarlos de esta unión, es que ellos se duelan. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Sí, cómo él al salir de la protección de la casa de su padre, todo lo que él pasó hasta terminar comiendo comida de cerdo. Sí, y a través de todo esto llegó un momento en el que él dijo, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre sus siervos tienen de sobra para comer. Regresaré a él. ¿Qué estoy haciendo? Y ese es el propósito de esta disciplina. Que el espíritu se aflija. Que el infractor reconozca y se arrepienta de su falta. Hermanos, no olvidemos, dice Pablo, que tengamos cuidado, no vaya a ser que nosotros caigamos también. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos capaces de hacer lo que este varón hizo. Todos. La única diferencia entre nosotros y los que están allá afuera es Cristo Jesús. Es la única diferencia. Y quien no lo ve así y quien no lo entiende así tiene un problema doctrinal. Amén. Entonces, ¿qué nos podemos llevar esta noche, hermanos? Debemos vivir siempre conscientes de la santidad de Dios. Siempre conscientes de quién es Dios. Y que la única razón por la cual Él no nos ha terminado es porque Cristo Jesús pagó y satisfizo todas las demandas justas de Dios, de la ley, de la justicia, de la santidad de Dios. Estar en contra de esa santidad es pisotear el sacrificio de Cristo Jesús. Es escupir a la cara de Cristo y decir, no me importa lo que hiciste. Como este joven que les comentaba la semana pasada, que había tenido relaciones con las muchachas de los jóvenes, del grupo de jóvenes. Y él dijo, yo fui salvo hace varios años, si quiero vivir ahora mi vida como demonio lo haré. Al cabo yo ya estoy salvo. Es escupir, es pisotear el sacrificio de Cristo Jesús. Número 2, la disciplina en la iglesia no es un asunto de una persona o unas cuantas personas. Cuando se trate de un pecado serio y contaminante, pecado grave y contaminante, es un asunto de la congregación en conjunto. 3. Como dije, el propósito de la disciplina es remediar o cambiar una conducta pecaminosa. Y nunca debe de ser con el propósito de destruir a alguien. Nunca. Recuerden que esa persona es un hermano en Cristo. Recuerden que esa persona fue hecho a la imagen de Dios. Recuerden que por esa persona Cristo fue a la cruz. Nunca, nunca, nunca debe de ser el propósito de destruir a una persona. Y finalmente, este tipo de disciplina, de expulsión, está reservada solamente para casos graves y casos que afecten a la congregación en su conjunto. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, esta noche, porque, Señor, hemos aprendido un poco más acerca de su santidad, acerca de quién es usted, Señor.
Señor, pedimos perdón, Señor, yo pido perdón por mí, por mis hermanos, Señor, porque se nos hace fácil, Señor, ignorar esa santidad, ya que usted, Señor, por haber satisfecho su santidad, Señor, en Cristo Jesús en la cruz, Señor, usted no nos trata como nos merecemos, Señor. Pero, Señor, le voy a pedir que su Espíritu nos redarguya, Señor, que su Espíritu nos recuerde y nos traiga convicción cada segundo del día, Señor, que estamos ante la presencia cada segundo de nuestra vida de un Dios santo, de un Dios que no tolera el pecado. Y le pido, Señor, que usted nos examine a cada uno, Padre. Que usted, Señor, nos traiga a mente, nos traiga a nuestro corazón inmediatamente todo aquello que nos mancha, todo aquello que lo ofende, Señor. Y que su Espíritu, Señor, nos ayude a arrepentirnos y a cambiar esa actitud, Señor, a cambiar esa conducta, Padre. Yo le voy a pedir en el nombre de Jesús, Señor, que usted nos cuide, que usted, Señor, nos provea fielmente como lo ha hecho hasta ahora. Y que, Padre, todo lo que no tenemos nos lo dé, todo lo que no somos usted no lo haga, todo lo que no sabemos usted no los enseñe, Padre. Porque, Señor, todo esto lo pedimos en el gran nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.